Los diálogos de Somosaguas entablan hoy un asunto para debatir con Antonio García Trevijano, que nos acompaña. ¿Entablan o inician? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa la palabra entablan? Entablar es iniciar, Sí, creía yo. Sí, entablar una conversación, sí, ponerla sobre tablas, Bueno, pues ponerla sobre la mesa. Pues vamos a hacer tabula rasa, con algunas ideas preconcebidas. Algún día me preguntaréis por algunas palabras poco usadas y que son preciosas. Por ejemplo, es muy conocida la palabra cortejar. Hacer la corte de un hombre a una mujer, ¿no? Generalmente. Pero hay una palabra que no se utiliza y que es más bonita aún, que es adamar. Significa cortejar. Lo mismo que una dama, adamar. Y esa no la conocía yo. Claro, y pocos la conocen. Y seguramente tendremos perlas en la literatura española que nos... Que me acuerdo ahora de eso. Fíjate qué palabra tan bonita, como hemos hablado antes, de lo agradable que es las televisiones, las mujeres guapas. Qué bonito es adamar. De todas maneras, don Antonio, el tema de hoy va de eso. ¿Sí? Porque íbamos a hablar de los valores de la sociedad española. A propósito de una... de la escala de valores. La escala de valores. Uy, qué bien. La simpatía, me gusta la tema. Campechanía, el ser extrovertido. Sí. Hasta ahora, incluso un ministro del gobierno actual, García Margallo, ha dicho que depende el que nos den créditos del Banco Central Europeo o no, el hecho de que seamos simpáticos ante el responsable máximo, Mario Draghi, que es el que los concede. Entonces, que los concede por simpatía. Eso es lo que ha dicho el... No, yo recuerdo que lo que ha dicho es que depende que se le caiga simpático, lo cual tampoco es tanto como lo que tú dices, porque lo que tú dices implica que Margallo cree que hay que ser simpáticos, y en cambio la frase que yo he leído en la prensa es que se le caiga simpático, que es distinto. Sí, que seas y que te lo conceda él. No, puedes no serlo y que en cambio ¿quién es Draghi? Mario Draghi. Draghi le caiga simpático. Por ejemplo, le puedes caer simpático porque eres alto, bajo, gordo, flaco, calvo. Bueno, pues... Y eso no tiene que ver con que sea simpático. Caer simpático no es lo mismo que ser simpático. Sí, a Aznar puede que le caiga simpático y es muy sieso. Pero sin embargo, como son iguales, pues le cae bien, le cae simpático. Puede ser, efectivamente, está muy bien esa precisión. Son cosas diferentes. Pues vayamos al centro, al meollo, a la almendra de la cuestión. La simpatía. Tenemos un rey campechano. Sí. Siempre se ha presumido de eso. Es prácticamente de lo único que puede presumir. Sí, los Borbones siempre han querido presumir de eso. Alfonso XIII también. Cuando un triunfo de un militar en Marruecos, no sé qué batalla fue, la Windsor, le dijo, ole tus cojones. En público, en la radio, en los periódicos, han presumido de eso. Ahora en internet se dice ole tus webs, pero sí. es una en fin, otra esa frase de Alfonso XIII. Bueno, la cuestión es la siguiente. Se hacía una encuesta hace poco entre los sociológica entre los españoles y se decía que los triunfadores... Creo que fue el general Silvestre, me parece. En la guerra de Marruecos. Sí, creo. Vale. No me acuerdo bien. Pues le mencionaba que en ese sondeo que se hizo sobre la escala de valores de los españoles, triunfaban en la sociedad, cuando eran mayores, aquellos pequeños, aquellos infantes, alumnos, que se caracterizaban por ser los más graciosos, los más simpáticos, no el más estudioso, no el más discreto, no el más científico o el que se encerraba, digamos, en su mundo, sino todo lo contrario. Entonces, yo al hilo de todo esto y de la crisis tan brutal económica y pensando dónde ha podido estar la raíz de lo que estamos padeciendo, la raíz, sí, te entiendo. Digamos, de valores. Te entiendo. ¿Puede usted hacerme una reflexión al respecto? Sí, no creo que la raíz sea en que la simpatía de los españoles, porque los españoles andaluces generalmente son simpáticos, porque son muy abiertos. Los vascos no son generalmente abiertos ni simpáticos. Eso depende de las regiones. Donde hay sol y donde hay mucha luz, la gente suele ser más extravertida. En los países nórdicos, donde hay nube, poco sol, nieve, suele ser más introvertida. Pero los valores de extraversión e introversión por sí mismos no significan nada. Porque puede ser muy simpático y un pobre imbécil, y ser un introvertido y ser un atrasado mental. Pero es verdad
que hay cierto tipo de valores que prosperan más con la introversión y otro cierto tipo de valores que prosperan más con la extroversión. Por ejemplo, un vendedor de coches, si no es extrovertido, está perdido. Que se vaya a otra profesión, que cambie de oficio. Para vender coches, sobre todo usados, pues si no eres extrovertido, pues no puedes hacer nada. Eso pasa con casi todos los oficios que requieren la persuasión o la conquista. Hace falta hombres de mucha palabrería, que hablen. No digamos los vendedores de feria. Por ejemplo, Felipe González habla como un charlatán de feria. Pues su escala de valores es la superficialidad, la inanidad, el hablar por hablar, no tener contenido. Pues eso en España ha tenido éxito en la transición. Porque durante Franco el silencio era la norma que conducía no al éxito, sino al disimulo, a sobrevivir. Con el silencio se sobrevivía. En los primeros años del franquismo, ya después del desarrollo ya no. Pero la escala de valores, bueno, en primer lugar, la escala de valores, se habla de ese tema, sobre todo desde Max Scheler, aunque de los valores ya se habló hace mucho tiempo, pero Max Scheler no solamente incluye valores morales, hay valores morales, pero hay también valores estéticos, y hay valores también cognitivos. La escala de valores es muy amplia. Y en España, y en general, los países meridionales, España, Grecia, Italia, son dicharacheros porque son extravertidos. Y ahí, claro, la escala de valores, lo peor es la timidez. Si un andaluz tímido, pues es un hombre que se considera una persona llamada al fracaso. Pero no es general, ni tampoco permanente. Si los pueblos evolucionan, hoy los pueblos cada vez se parecen más. Las escalas de valores son cada vez más universales. Pero la escala de valores también tiene una escala de disvalores, que es los valores contrarios. Por ejemplo, a mí me revienta cada vez que oigo en España la gente repetir la frase hecha, el tópico, que habla por razones éticas y estéticas. Lo dicen por cacofonía, no saben de lo que están diciendo. La ética y la estética pues tienen muy poco que ver.